¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Vamos a continuar con la última clase del tema, aplicación de las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente en la solución de problemas. Primero que nada, vamos a recordar un poquito de todo lo que hemos visto en estas últimas clases. Las funciones trigonométricas nacen de las relaciones de los triángulos rectángulos. Estas son seno, coseno y tangente, los cuales, los nombres, acuérdate, del cateto opuesto, del cateto adyacente, dependen del ángulo de referencia. El cateto opuesto siempre va a ser el lado que esté enfrente del ángulo de referencia. Es bien importante sabernos estas de memoria. Cuando no nos las sabemos, en clase vimos un mnemónico, es decir, una pequeña estrategia que nos ayuda a recordar, que es la coca con hielo. La recordamos que poníamos coca, coca, y finalmente hielo, hielo, con lo que podemos tener nuestras funciones trigonométricas si se nos olvida. Bien, antes de empezar a analizar los triángulos o a resolver utilizando las funciones trigonométricas, hay dos cosas que debemos recordar. Primero, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180 grados, es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me van a dar 180. Pero como en los triángulos rectángulos C siempre vale 90, por lo tanto, el ángulo A más el ángulo B deben sumar 90 grados. Si el ángulo A y el ángulo B por alguna razón no sumaran 90 grados, entonces no es un triángulo rectángulo y no podemos aplicar las funciones al menos de manera directa. La segunda nota, si se dividen los lados de un triángulo se obtiene el valor de la función trigonométrica del ángulo correspondiente. Por ejemplo, si yo divido el cateto opuesto entre el valor de la hipotenusa, siempre voy a obtener el valor de seno de un ángulo. ¿De qué ángulo? Del ángulo que tengo de referencia. Por ejemplo, en este problema yo tengo dos lados. Yo mentalmente dibujo una línea que me da la forma de un triángulo rectángulo y puedo obtener el valor de este ángulo A. Teniendo cateto opuesto y cateto adyacente, busco entre mis funciones cuál es la que cumple con esos dos datos, que sería tangente, y teniendo la tangente puedo sustituir los valores. Tangente de A es igual a 8.666 entre 5, lo que me da 1.732. Pero este 732 no es el valor del ángulo. Para obtener el valor del ángulo vamos a utilizar la función arco, que es para obtener el ángulo al que corresponde. La función arco la vimos como en la calculadora como shift, el nombre de la función y el valor numérico. Es decir, en este caso shift tangente, valor de la función, que nos quedaría shift tangente de 1.732 y me da un resultado de 59.99927, etcétera, que puedo redondear por tener estos 9 en 60. Ahora, no siempre nos van a dar resultados exactos. Por ejemplo, si de un triángulo tuviéramos una función coseno de A igual a 0.7256, aplicando la función de arco me da 43.4812. Este es el ángulo en decimal. Si yo lo quiero obtener en sexagesimal, es decir, con grados, minutos y segundos, voy a presionar la tecla grados, minutos, segundos. En algunas calculadoras viene como DMS. Al presionar esta tecla con el resultado que ya tenía, me va a dar el resultado de 43 grados, 28 minutos, 52.38 segundos. Recordemos que para efectos de la clase solamente nos quedamos con la parte de grados y de minutos. Bien, vamos a ver los dos casos en los que se nos pueden presentar en un problema para poderlo solucionar. El primer caso es cuando se conoce un ángulo y un lado del triángulo. Por ejemplo, tengo este triángulo que tiene un ángulo de 35 y un valor de cateto opuesto de 24.7. Yo con estos dos datos puedo encontrar la hipotenusa, el cateto adyacente y el ángulo faltante. Primero, lo más sencillo, encontrar el ángulo B. Para encontrar el ángulo B, solamente voy a recordar lo que dijimos al principio en la nota, que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180, pero que al ser un triángulo rectángulo solamente necesito saber
el valor de uno de estos dos ángulos que sumados me deben dar 90 y sustituir el valor. El ángulo A vale 35, B vale más B es igual a 90, está sumando, pasa restando y me queda que el ángulo B es igual a 90 menos 35, lo que al hacer la resta me queda en 65. Ahora bien, para encontrar los lados, yo puedo decidir si quiero encontrar el cateto adyacente o bien la hipotenusa. Si decidiera yo encontrar el cateto adyacente o la hipotenusa, debo tener a la mano mis funciones trigonométricas. Y entonces sí, vamos a empezar con el cálculo del cateto adyacente. Para el cálculo del cateto adyacente tengo que buscar qué función me relaciona el cateto opuesto, que es el valor que conozco, el ángulo y el cateto adyacente, que en este caso es tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyendo los valores que conozco, tangente de 35 es igual a 24.7 entre cateto adyacente. Ahora, tengo que dejar a cateto adyacente solito de este lado y todos los demás números del otro. Para eso voy a usar la transposición. Cateto adyacente está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Y queda multiplicando a la tangente de 35. Como esta tangente de 35 está estorbando, por decirlo de alguna manera, al cateto adyacente, voy a pasarla de este lado dividiendo y me va a quedar cateto adyacente es igual a 24.7 entre tangente de 35. Obteniendo mi valor con la calculadora, me dice que la tangente de 35 es 0.7002 y procedo a hacer mi división, que me quedaría 35.2756 y este sería el valor del cateto adyacente. Ahora bien, para obtener la hipotenusa yo podría aquí tomar dos decisiones, o bien obtenerla por teorema de Pitágoras o por medio de otra función trigonométrica. Vamos en este caso a utilizar función trigonométrica. Más adelante vamos a ver cómo se podría obtener directamente conociendo los lados utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces nos queda de la siguiente manera. Como voy a obtener la hipotenusa y ya conocía yo el valor del cateto opuesto, voy a utilizar la función seno que tiene cateto opuesto con hipotenusa. Seno de 35, sustituyendo valores, es igual a 24.7 entre hipotenusa. Volvemos a hacer el mismo procedimiento que en el anterior. Transponemos hipotenusa para acá para ir dejándola solita y que puedan quedarme de este lado puros números. Recuerda que el hecho de que aparezca con un número, seno de 35, tangente de 35 o cualquier función con un valor numérico aquí, esto es un número, aunque de momento no lo pongamos. Eso lo obtenemos con la calculadora. Entonces me queda hipotenusa por seno de 35 es igual a 24.7. Seno de 35 está multiplicando, pasa dividiendo. Obtengo el valor de seno de 35 que sería 0.5735 y me da como resultado 43.0688. Este es el valor de la hipotenusa y con eso ya encontré todos los lados faltantes y los ángulos de este triángulo. Vamos a ver el caso 2, cuando se conocen dos lados de un triángulo. En este caso el triángulo ABC, conozco el valor de 13 del cateto opuesto, por eso que estoy poniendo aquí mi ángulo de referencia, y de 19.4 que es la hipotenusa por estar enfrente del ángulo recto. Entonces, para encontrar el lado faltante voy a utilizar, ya que tengo dos valores, el teorema de Pitágoras, acordándonos que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Sustituyendo los valores de cateto opuesto y de hipotenusa que ya conocemos, vamos a ponerlo así: 19.4 al cuadrado es igual a a cuadrada más 13 al cuadrado. Resolviendo los cuadrados me queda 376.36 es igual a cuadrada más 169. Está sumando, lo paso del otro lado restando y después invierto la ecuación para que yo pueda verla de una manera más simple. Al hacer esta resta me queda que a cuadrada es igual a 207.36. Este cuadrado pasa del otro lado como raíz cuadrada y resolviendo me quedaría 14.4. El valor del cateto adyacente es entonces 14.4. Para encontrar los ángulos voy a utilizar las funciones trigonométricas, que serían seno, coseno y tangente. Para poder encontrar el ángulo A yo puedo utilizar el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, 13 entre 19.4. Y me queda de la siguiente manera: seno de A es igual a 13 entre 19.4. El resultado que me arroja, recordemos, no es el ángulo.
sino el valor proporcional de la función seno para ese ángulo. Para obtener el ángulo uso la función arco, que sería shift seno de 0.6701 y me da un resultado de 42.0747. Este resultado, recordemos, está en decimal. Si yo lo quiero poner en grados, minutos y segundos, voy a presionar el botón grado, minutos, segundos, que me daría como resultado 42 grados 4 minutos. Ahora bien, para encontrar el segundo ángulo, yo podría utilizar una función trigonométrica con este, es decir, por ejemplo coseno, por ejemplo tangente, pero también puedo utilizar una resta de ángulos. Siempre es más sencillo manejar esto. En este caso, recordando que como es un triángulo rectángulo, el ángulo A y el ángulo B van a sumar 90. Yo digo que 42 grados 4 minutos más el ángulo B es 90. Está sumando, pasa del otro lado restando. Ángulo B es igual a 90 menos 42 grados 4 minutos. Y eso me da 47 grados 56 minutos. Si no te acuerdas cómo se restan los ángulos, te recuerdo que lo manejamos como una resta común, pero como no tengo minutos de este lado, a este 90 le voy a quitar un grado, que son 60 minutos. Así me quedaría entonces 89, porque a 90 le quité 1 y aquí que no tenía nada, un grado se convierte en 60 minutos y resto minutos con minutos, grados con grados, para que me dé 47 grados 56 minutos. Bien, si hasta aquí va todo claro, vamos a poder continuar a los problemas. Si tienes alguna duda, te sugiero regreses el video y puedas ver las partes que te quedaron en dudas. Recuerda también que puedes pausar el video en cualquier momento para tomar las anotaciones que tú consideres importantes. Bien, entonces vamos al primer problema. Me dice cuál es la altura en metros del árbol y me dan este diagrama. Antes de resolver cualquier problema debemos analizarlo. Primero, observar bien la figura, qué datos me proporcionan y saber qué me están preguntando. Yo estoy observando que aquí hay un árbol, que hay un ángulo de elevación de 30 grados y que la distancia desde ese ángulo hasta el árbol son 10 metros y que me están preguntando la altura. Entonces voy a transformar este diagrama en un triángulo donde yo tengo 30 grados, cateto opuesto que representa la altura y cateto adyacente que es el valor de 10 metros. Y utilizando las funciones trigonométricas voy a resolver para encontrar el cateto opuesto. ¿Qué función voy a utilizar? Ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente, función tangente. Sustituyo los valores que conozco. Tangente de 30 es igual a cateto opuesto sobre 10. El 10 que estamos dividiendo pasa del otro lado multiplicando y me queda 10 tangente de 30. Tú observas que aquí ya me quedaron únicamente números y el cateto opuesto, que es el valor que quiero encontrar, ya está solito. Nada más invierto la ecuación para poderlo ver de una forma más simple y con mi calculadora voy a obtener el tangente de 30 para hacer la operación. Tangente de 30 es 0.5773. Este número se multiplica por 10 y me queda 5.773 y ese sería el valor de la altura. Y aquí terminaría el problema. No vamos a obtener ni el otro ángulo ni cuánto vale la hipotenusa. ¿Por qué? Porque no me lo están preguntando. Solamente voy a obtener aquello que me estén preguntando. No es necesario hacer cálculos adicionales si el problema no te lo está pidiendo. Vamos a ver el siguiente problema. Este está un poquito más complicado. Dice, calcula el área del siguiente triángulo y me dan este triángulo que tiene un ángulo de 45, un ángulo de 30 y que de aquí a aquí mide 20 metros. ¿Cómo puedo calcular esa área? Bien, tú podrías pensar, bueno, pues aplicamos el cateto, aquí buscamos un ángulo de referencia, pero date cuenta de un pequeño detalle. 45 más 30 no me van a dar esos 90, si yo los sumo me dan 75, es decir, estos 75 quiere decir que este triángulo no es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a trazar la altura del triángulo. Independientemente, para este problema necesitamos saber cuál es la altura del triángulo para poder resolver adecuadamente, ya que el área es base por altura.
entre 2. Sabemos que hay otra fórmula, pero no nos vamos a complicar ahorita conociéndola. Vamos a dedicarnos a esta parte nada más. Entonces, yo voy a dibujar aquí una altura, que esto, si yo observo la figura ahora, queda dividida en dos triángulos, donde este triángulo tiene un ángulo de 45, este tiene uno de 30, aquí quedan dos ángulos de 90 grados, y este segmento mide 20, pero como está dividido, yo a este lado le puedo dar el valor de x, y a este, pues 20 menos x, es decir, lo que valga esto menos lo que le quité aquí, que sería x. Y observamos, vamos a pintar los triángulos de diferente color para ubicarlos más fácilmente, que los dos tienen una misma altura. La altura de los dos triángulos es exactamente la misma, porque es esta misma línea que estamos tomando de aquí. Entonces, vamos a usar las funciones trigonométricas para calcular esta altura y esta x. ¿Para qué necesito esta x? Para poder obtener el valor de la altura. Y voy a escribir mis funciones. Para el triángulo verde, me quedaría que la tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Por qué tomo estos dos? Porque son los valores que, aunque no son numéricos, son los que me está dando el problema. Una altura y una x, que sería cateto opuesto x y cateto adyacente x. Ahora, para el triángulo rojo, también voy a usar la tangente, pero ahora de 30 grados. La voy a escribir al revés para que sea más simple observar lo que vamos a hacer al final. Cateto opuesto entre cateto adyacente es igual a tangente del ángulo. Y aquí tengo altura, que es h, cateto adyacente, que es 20 menos x, y esto es igual a tangente de 30. Yo tengo dos valores y los voy a buscar juntar de alguna manera. ¿Cómo los puedo juntar? Yo observo que en las dos ecuaciones está el valor de h solito, es decir, voy a hacer que todo esto sea igual a h y todo esto sea igual a h para poderlas igualar después. Veamos lo que sigue. Está dividiendo, pasa multiplicando y se convierte en x tangente de 45 igual a h. Y en este caso, h queda igual a 20 menos x por tangente de 30. Si tú observas, los dos valores son iguales a h. Vamos a hacer un procedimiento que se llama en las matemáticas igualación. Es decir, x tangente de 45 es igual a h, pero h también es igual a 20 menos x por tangente de 30. Esto quiere decir que x tangente de 45 es igual a 20 menos x por tangente de 30. Y ahora voy a resolver esta ecuación. Si yo multiplico tangente de 30 por 20 y por menos x, me queda x más tangente de 45 es igual a 20 tangente de 30 menos x tangente de 30. Acuérdate que los términos de tangente 45 y tangente de 30 son números. No te espantes, no son letras, son números de los cuales tú puedes obtener su valor en la calculadora en cualquier momento. A mí me gusta que se obtengan hasta el final porque así es más sencillo manejarlos sin riesgo a perder los decimales. Ahora bien, este tiene una letra, la voy a pasar del lado izquierdo y me quedaría x tangente de 45 más x tangente de 30 es igual a 20 tangente de 30. Poniéndole los valores que tiene cada uno de ellos, me queda x por 1, que es tangente de 45, más x por 0.5773, que es tangente de 30, igual a 20 por 0.5773, que es el valor de la tangente de 30. Resolviendo me queda así, x por 1x, x por 5773 es 0.5773x igual a 11.546. Sumando estas dos x, acuérdate que aquí tenemos un 1, me queda 1.5773x igual a 11.546. Esto está multiplicando, se pasa dividiendo y me queda una x igual a 7.32. Aquí ya pude encontrar este valor de x, es decir, de este triángulo encontré esta altura que es la misma, bueno, vamos a encontrar esta altura que es la misma altura que esta, pero ya tengo el valor de x, que es 7.32. Si yo quisiera, podría obtener el otro valor de la otra parte del triángulo, aunque realmente no la necesito. ¿Por qué? Porque me voy a centrar en el triángulo verde, donde dice que el ángulo es de 45 y x vale 7.32, con lo que puedo obtener la altura. Volvemos a tomar de nuestras funciones la que involucre altura y x, que es cateto opuesto y cateto adyacente, y es la función tangente. Tangente de A es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Tangente de 45 igual
altura entre 7.32. Despejo la altura, 7.32 tangente de 45 es igual a altura. Invierto la ecuación para resolverla más fácil y como tangente de 45 su valor es 1, la altura es igual a 7.32 metros. Para este caso particular, la altura quedó igual que el cateto opuesto. Si el ángulo no hubiera sido de 45, obviamente que el valor hubiera sido diferente. Entonces ya tengo la altura. Ya que tengo la altura, ahora sí puedo resolver la primera cuestión del problema, que era obtener el área. Para obtener el área utilizo mi fórmula de área es igual a base por altura. La base es 20, la altura es 7.32 entre 2. Y altura me queda igual a 73.2 metros, perdón, área me queda igual a 73.2 metros cuadrados. Bien, ahora que ya viste este video, por favor, descarga tu hoja de actividades y resuelve los problemas que aparecen ahí. Buenas noches, buenos días o buenas tardes.